viene la memoria de aire, que es una memoria mental, donde lo único que vale es el conocimiento. Es una memoria en la que es muy normal, Cata, encontrar una enfermedad común en el sistema cuando hay una memoria de tierra, de De aire, aire. Ujú. Alzheimer, porque solo se han concentrado acá. Hola a todos, bienvenidos a Corazonarte. Es una felicidad encontrarlos aquí y también compartir este espacio con Ivonne Rangel Itmani. Ya nos vas a contar un poquito qué significa Itmani, que cuando lo leí me puse muy emocionada de saber la historia detrás de tu nombre. Y bueno, también tenemos aquí a Juan. Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico tenerlos acá y bueno, tenemos el placer de tener a Ivonne para que nos muestre un poco de su vida personal y también de cómo fue ese tránsito a su vida espiritual. Así Oh, que bienvenidos. hoy uno de los temas que vamos a compartir con Ivonne es cómo la genealogía y los ancestros influyen en nuestras vidas, ¿sí? Y en nuestros caminos. Yvonne es ingeniera industrial de profesión con especialización en gerencia estratégica y de proyectos y programas de desarrollo directivo. También es coach, ¿cómo se dice? Astrogenealóloga. GIA, Ah, ya, ok, astrogenealogía, Ujú. ya, correcto. bien, Certificada en astrogenealogía y maestra Reiki. Reiki, bien. Ivo, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte en Corazonarte. Lo mismo, Cata, lo mismo, Juan. Mucho tiempo sin vernos, pero eso es como si, cuando hay conexiones, definitivamente es como si hubiera sido ayer. Y no sé cuánto tiempo ha pasado sin que nos viéramos o habláramos, pero cuando hay conexiones espirituales, los espíritus se reconocen. De acuerdo, Los llevamos espíritus se caminándonos mucho reconocen. tiempo. Exactamente, o sea, yo ya no sé ni cuántos años llevamos de conocernos, de pronto con Cata menos que con Juan, pues porque obviamente hay una historia detrás de Juan también que yo compartí, de la cual también tengo mucho agradecimiento, pero estoy feliz de poder estar acá compartiendo nuevamente con ustedes, una pareja tan hermosa, una pareja en la que cuando uno cree en la familia es muy lindo ver el trabajo en equipo de una pareja. Muchas gracias, Ivo. Muchas gracias y también muy felices de tenerte acá. Gracias. Tú nos compartiste antes, ¿cierto? Sobre cómo desarrollabas el coach en las empresas, pero ahora llegas con un tema súper novedoso que es la astrogenealogía. ¿Cierto? Y yo Correcto. siento que en este momento todo este despertar de conciencia que se viene dando justamente desde pandemia, que yo siento que pandemia fue un regalo para muchos, sobre todo de llamado a órdenes internos, de volver a vernos, pues este tema es espectacular. Entonces, nos encantaría que nos contaras un poco de tu recorrido de este mundo humano a este mundo espiritual y cómo ha sido esa mezcla con astrología, genealogía, Reiki, terapia de respuesta espiritual, porque yo sé que mucha gente va a querer llegar a buscarte, buscando también encontrarse a sí misma y buscando esas respuestas. Vale, pues a ver, yo digo que mi camino arrancó y si lo conecto, voy a saltar de pronto de algunos lados, Cata, si me pierdo mucho, me vuelves y me centras. Pero yo digo que definitivamente lo mío arrancó con la bruja principal era mi madre, digo yo, ¿de acuerdo? Porque de una u otra manera, pues primero yo soy hija vengo de una familia muy grande, somos 7. Sin embargo, yo llegué como el raspado de la familia y 8 años después de las demás. Entonces, a pesar de que tengo muchas hermanas, podría decir que ya eran tan grandes que al final yo me terminé criando sola, ¿de acuerdo? Eh, y ahí, digo yo, obviamente tuve mucho apoyo de mi madre en todo lo que tiene que ver con mi crecimiento y con mi formación, porque ella estaba dedicada a mí, a pesar de tener 7 hijos, pero ya los había criado a los demás.
Mi nombre, como decía yo, si tú así buscas en esas curiosidades, Ivonne tiene mucho que ver con un nombre que significa arquera y es donde pongo el ojo, pongo la flecha. Y para mí, dentro de todo esto, el recorrido ha sido un recorrido un poco truncado, como creo que nos sucede a todos, porque la que diga que tiene un camino completamente perfecto, creo que es la mentira más grande del mundo. Si uno realmente quiere atravesar un camino de evolución, uno tiene que transitar es una montaña rusa. Y yo lo comparo con el electrocardiograma. Tú estás arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando la vida te hace en electrocardiograma, pi, la llamo zona de confort. Ujú, Y cuando estamos en la zona de confort, estamos muertos. por supuesto. ¿De acuerdo? Mi proceso, digamos, de iniciación espiritual, si así lo llamo, es un proceso que arrancó en plena adolescencia, que no sería lo más normal ni lo más común en las personas, porque normalmente la adolescencia es el lugar donde las personas salen a buscar lo que no han encontrado, pero un poquito más en la rumba, la parranda, las relaciones, y yo no. Yo encontré un lugar que en ese momento se llamaba la Asociación Adonai. Era un lugar de magia blanca que me llevó mi madre. ¿Ok? Yo llegué allá por mamá. De pronto ella me llevó para que no me le fuera a perder como adolescente, no lo tengo ni idea, no sé qué tendría ella en ese momento en su cabeza, ¿de acuerdo? Pero para mí fue un despertar. Fue la primera vez que obviamente tuve un contacto con un chakras, unas situaciones de mediunidad. O sea, para mí todo era tan nuevo que todo era wow, 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 wow. ¿De acuerdo? O sea, no había algo que me dijera, uy, qué aburrimiento. No, porque además había una maestra que era la que dirigía en ese momento el sitio, que era Medio Unidad, y a través de ella, ella recibía físicamente a espíritus y recibimos muchos mensajes a través de ellos. Y yo decía para mis 14 años, ¿qué es esto? O sea, en mi vida pensaba entrar. Me conecté completamente, ahí yo duré en la asociación de los 14 casi a los 20 años. eh, Viví algo demasiado hermoso, que es algo que lo llaman, es mucho más conocido en el mundo oriental, el tema del estado samadhi, los budistas, y es entrar en un proceso de inconsciencia, conciencia inconsciencia, porque realmente es como si estuviéramos en un coma, ¿no? En un coma inducido. Ujú, Tú estás consciente, pero tu cuerpo no está acá, o más bien al revés, el cuerpo está acá, pero tu espíritu no. Y tú Correcto. estás hablando, generando todo un proceso de recordación, que es lo que llamamos regresiones. Hoy hay regresiones, pero una regresión te demora 1 hora, vas y vuelves y recuerdas si se acabó. O hay ujú, cosas como registros acásicos que tu mente va a otro lado, conecta y vuelve y regresa acá. ujú. En eso fueron 3 días completos tirada en una cama, hablando, recordando vidas, teniendo la experiencia de atravesar un túnel y regresar porque no era mi momento. eh, y eso cambió mi vida. ¿No? Eso cambió mi vida, abrió completamente muchas de mis dones, de mis capacidades, y así fue. Solo hubo un problema. Me enamoré. Y me enamoré a los 18 años. Y al enamorarme a los 18 años empecé a darme cuenta de que tener abiertos los chakras no era tan fácil para mantenerse en tierra, porque Ujú. tú empiezas a darte cuenta del engaño de la gente, de la mentira, de una cantidad de cosas, y es como si inconscientemente uno quisiera protegerse, y al uno querer protegerse como humano, cierra un momento otra vez la cantidad de dones que uno puede tener. Y creo que todos los que hemos transitado por ese tipo de caminos Experiencias. lo Ujú. hemos vivido, ¿de acuerdo? Y me enamoré del que es el padre de mis hijos, y nunca voy a poder olvidar las palabras en ese momento de mi maestra. Me dijo, te vas a alejar del camino espiritual por 18 años.
y después lo volverás a retomar. Y yo, no, ¿qué te pasa? Yo sé dónde yo estoy, yo sé lo que yo quiero y pues sí, me voy a casar, pero yo continúo. No le paré en ese momento como mucho cuidado al tema y me casé. Y efectivamente me alejé del camino espiritual. En ese momento para mí no tenía ningún tipo de, digamos que de marca. Empecé mi vida matrimonial, tuve dos hermosos hijos, Esteban y Juan Sebastián. Eh, Empecé a evolucionar en mi camino profesional, me gradué como ingeniera, era muy niña, o sea, tenía 20 años. Claro. Tenía 20 años, pero a partir de los 20 empezó un camino diferente de vida. Y oh, sorpresa, a los 35, 36 años, después de 18 años de estar con Gabriel, me separo, me divorcio. Y en ese vacío que queda de no poder sostener una familia, una relación por toda la cantidad de cosas que se empiezan a ver, retomo el camino espiritual. A los Y 18 años, como te había dicho tu Mm, maestra. claro, claro. Wow. totalmente. Y entonces es cuando uno empieza, ¿qué es esto? Porque cuando me lo dijeron a los 20 para mí no hizo sentido, pero yo lo tenía escrito. Entonces Ujú, cuando empiezo a, a retomar memorias y empiezo a ver, y yo, ¿qué es esto? Yo ya había empezado a estudiar la astrología, pero como que más por hobby que por cualquier cosa. Y empiezo a entender a través de la astrología que la vida es cíclica, que la vida son ciclos, que si en el primer ciclo no haces algo, lo vas a hacer en el segundo o lo vas a hacer en el tercero, pero lo vas a hacer. claro. De acuerdo. Hay un camino establecido. Tenemos un libre albedrío, no es una camisa de fuerza, Ujú. pero es cuando tú vienes a generar un proceso, definitivamente tienes que conocerlo. Entonces, si no lo conoces a la primera, la conoces a la segunda, la conoces a la tercera, pero la conoces. Entonces ahí es cuando uno empieza a determinar que hay un planeta en especial, digo yo, que es el Señor Dios del tiempo, que es Saturno, que cada 7 años te va colocando las piedritas para decir, ¿usted cómo va con su camino? Y empieza uno a entender algunas cosas. Entonces ahí arranca mi inquietud. Sigo en mi profesión, sigo como ingeniera, sigo formándome porque más preparada que un yogur, como dicen por ahí. Entonces, ingeniera industrial, especialización en gerencia estratégica, especialización en proyectos, con el programa directivo del INALDE, mejor dicho. Pero ya no me llena estar en primeros niveles corporativos. Yo dije, hay más, tiene que haber más. Entonces me volco o empiezo a generar todo un proceso más bien de estudios por el otro lado. Me certifico con la ICC como coach, que para mí fue un antes y un después. Todo el tema de la astrología, hago terapia de respuesta espiritual también, me certifico como Reiki, como maestra Reiki, y la vida me da el empujón y me dice, ¿hasta cuándo vas a seguir como teniendo una doble vida? Digo yo. Y salgo después de 20 años de estar en esa compañía. Y ahí es como, uf, ¿y ahora qué va a ser de mí? Separada, encargada de mis dos chinos, con una cantidad de inquietudes en mi mente. Yo quiero seguir en el área corporativa, tengo mucha capacidad de liderazgo. Ujú. Eh, no, esto no puede ser. O sea, lo otro es un hobby. Y poco a poco se me fue demostrando que no era así. Hasta que un día, en un sueño profundo, pero vívido, de esos sueños vívidos, mi maestro o mi yo superior, o como cada persona lo quiera llamar, me dice, tú no has entendido que ya tu liderazgo no es corporativo, tu liderazgo es de humanidad y cambiar vidas significa liderar como parte del proceso de la vida humanitariamente. Yo quedé sentada en mi cama a las 3 de la mañana porque fue tan vívido que quedé despierta como si me hubieran dado no sé qué. Y ahí entendí que tenía que empezar a trabajar en esto
de manera total, entregada y absoluta. Yo siento que muchas mujeres y hombres como tú, que están en el mundo corporativo o en el mundo empresarial, también sienten estos llamados. Y es que es Total. un llamado del alma, solo que te lo cuento porque el común denominador en las consultas o en la terapia es, yo ya sabía esto, pero no me había escuchado, no me había hecho caso. Y siento que las personas cuando sienten estos llamados del alma deberían hacerse caso y cargo de esas decisiones para no incurrir en esto que la vida se encarga solita de darnos esos empujones, porque yo lo que he visto dentro de los ciclos que tú mencionas de la vida es que la vida, si tú no decides, la vida se encarga de empujarte a que decidas o decidas, pues porque siempre va a haber un orden superior a lo que responda a todo. Qué hermoso esto de liderar la humanidad. Súper, qué lindo. Absolutamente, Cata. Entonces, obviamente los miedos no paran, no paran. Eh, yo te puedo decir que cuando salí de la empresa en la que me encontraba, si no mandé, no sé, yo digo 60.000 por dar un número de hojas de vida buscando volver a ubicarme, y yo decía, oigan, y porque fuera no sé qué, como para que no, y me entrevistaban personas menores que yo, y yo decía, ¿qué es esto? Hasta que ese sueño me dio, digamos que como el dejarme caer en la incertidumbre divina para entender que el camino que tenía que recorrer a partir de ese instante era otro. Ujú, ujú. Y ahí arranqué, 2017, 2018. Entonces, pues obviamente inicié el tema con coaching. Obviamente mi camino había sido muy corporativo, entonces empiece a generar programas de coaching empresarial, coaching de vida, coaching gerencial, coaching para sucesores en en las compañías, en las corporaciones. Y entonces encontré que podía empezar a mezclar en ese instante la astrología con el coach. Y dije, yo es que la astrología me recorta inmediatamente el camino, Claro. porque es como si fuera el diagnóstico de la persona para entender en dónde están sus habilidades y sus debilidades, y a través de sus debilidades ya poderme enfocar en la parte de coach y saber por dónde esa persona tiene, no sé, problema de amor propio, problema de comunicación asertiva, problemas de pareja que la distraen de sus objetivos personales, lo que sea, dentro de las 12 áreas de la vida que nos muestra a nosotros la astrología. Ujú. Entonces, empecé a utilizar la astrología, tanto personal como empresarial, para poder entender que eso tiene una base para poder generar el proceso de desarrollo. Luego me encontré con que dentro de las 3 casas de la astrología, que son casas del inconsciente, vienen una cantidad de cosas para las que creemos en la reencarnación, que Ujú. vienen de vidas pasadas. Entonces me encontré con la terapia de respuesta espiritual, en la que tú perfectamente lo sabes, Cata, empieza uno a generar un proceso de sanación a través de las vidas pasadas, pero del inconsciente, porque tenemos tantas cosas en nuestro inconsciente que que son imposibles de detectar en la vida cotidiana. Ujú. Gracias a Dios, digo yo, también la física, la ciencia nos ha ayudado en eso, porque nosotros desde la parte espiritual sabemos que el inconsciente es más grande que el consciente, pero hoy en día la ciencia ya lo tiene certificado a través de incluso un premio Nobel, que es GINAS, donde se certifica que en nuestra mente el 95% es inconsciente y solo el Ujú. 5% es consciente. Incluso hay autores que dicen que es el 99,1. Entonces hay que sanar el inconsciente. Por supuesto. Ahí entra la terapia de respuesta espiritual. Entonces ya tienes 3 herramientas que te va ayudando a tener mucha más información de la persona para poderla potencializar en ese plan de vida. Yo he podido comprender con esto de las vidas pasadas que también las he explorado tanto en terapia como con las regresiones y con la TRE. Yo lo he entendido de esta forma y es, así como nosotros tenemos un yo superior que nos guía y nos acompaña para que evolucionemos, porque él ya está viviendo cosas que nosotros vamos a empezar a vivir,
pues nosotros también somos el yo superior de las que están en otras líneas del tiempo y que si nosotros podemos tomar conciencia de cómo esas resonancias de esas otras líneas del tiempo, paralelas, pasadas, están resonando aquí en el presente, traigo la resonancia, me hago cargo de la resonancia, resuelvo acá en el presente y en esa línea del tiempo en donde mi yo se está viendo influenciada. Entonces resuelvo Absolut- acá, resuelvo allá y así es como he podido también acompañar desde el yo superior, que me parece muy lindo. absolutamente, Cata, totalmente de acuerdo. Entonces, para continuar el cuento, digamos que hasta ahí todo iba perfecto. Aparece la... Y con la pandemia, que creo que tú lo tuviste que haber vivido también, para mí fue perfecto, Para mí fue lo porque máximo. Ujú. fue lo máximo. O sea, hubo una interiorización, una conexión impresionante, pero también se disparó la necesidad de trabajar la salud mental, De acuerdo. porque la gente no sabía realmente lo que era convivencia en pareja, porque nunca convivían. Se veían 3 horas en la noche de 7 a 10 y se acostaban. Cuando tuvieron que vivir 7 por 24 tuvieron mil problemas. Los padres con los niños lo mismo, porque como los mandaban al colegio y luego los recibía la abuela o luego la empleada y llegaban a las 7 de la noche no sabían lo que eran ser padres. Y así, mil ejemplos, ¿de Ujú. acuerdo? De acuerdo. Pero para mí hubo un detonante, independiente de todo lo que significa lo que fue el proceso como tal de pandemia. Y es que salida la pandemia, me tengo que enfrentar a algo que es la muerte de mi madre. Eh, lo intuía, lo sentía, miraba las cartas y decía algo está pasando acá. Yo siempre he utilizado la carta como medio de autoconocimiento y proceso de evolución. No me gusta utilizar la carta como la predicción del futuro. Se puede, Sí, claro. no Como me el interesa, tarot, como otras herramientas. Ujú. De se acuerdo. puede, pero no me interesa entrar a mirar el grado matemático para saber que, no sé, mañana a las 5 de la tarde va a morir. Se podría, no me interesa. Me interesa utilizarlo más como un medio de comunicación con tu interior, como parte del autoconocimiento, para que no se te convierta en una camisa de fuerza, sino en los medios suficientes para saber por dónde caminar. Pero ahí arrancó algo que había tenido toda la vida dentro de mi propia inquietud, pero ahí fue como el punto decisivo con respecto a la genealogía. Y no la genealogía desde el punto de vista de cuándo me voy a morir, sino qué es lo que sucede con todo el sistema o toda la constelación familiar para poder comprender si vamos y venimos, porque esa es otra cosa que te enseña también la TRE, y es, tú cambias en el papel. O sea, hoy eres la hija, en mi caso, de doña Sílfida, pero en una vida pasada pudiste haber sido la mamá de ella, Por la supuesto. hija, la tía. Y yo pongo mucho de ejemplo en las terapias o en las sesiones el famoso, ¿cómo se llama? Documental, no, serie ¿Serie? serie de Outlander, Ujú. donde que fue violada por allá por un qué, por un guardia, Ujú. un militar, era su esposo hoy. Sí. Y uno dice, ¿cómo así? Ok, eso sucede. Ujú. Pero ¿en dónde empieza para mí entonces ahí el tema de la genealogía? Ya es cuando empiezo a estudiar y hago la especialización en astrogenealogía. Y es que todo lo que viene marcado por la constelación familiar ya no solamente es la repetición a través de una reencarnación, sino que adicionalmente y afortunadamente dentro de lo que son los mayores estudiosos de la parte de constelaciones familiares, nosotros venimos también con una misión para generar un proceso de sanación de la constelación. Y la astrogenealogía me dice, ¿yo a qué vengo? Dentro de la constelación familiar. Mm. ¿Dónde arranca esto, Cata? Sabemos que tenemos 12 signos, ¿cierto? De los 12 signos,
cada 3 signos pertenecen a una memoria. Entonces, no sé, te pongo el ejemplo. Sabemos que la memoria de fuego son los signos de fuego, es decir, Sagitario, Leo, Aries, ¿de ajá, acuerdo? Que tenemos una memoria de agua. Ah, son los signos de agua. Cáncer, Cáncer, Escorpión y Piscis. ujú, Dependiendo de la ubicación que tú tengas de los planetas o de la cantidad de planetas que haya en las memorias, tú puedes determinar en ese momento a quién vienes marcándole una lealtad, ¿ok? Eso sí. depende obviamente de la ubicación individual de cada persona. Hay personas que muy seguramente están introduciendo a este tema espiritual. Em, Me encantaría que pudieses aclarar desde la astrogenealogía, como desde las constelaciones, qué es eso de la lealtad, para que las Ok, personas sepan cómo es que son leales o al servicio de qué está la lealtad. ok. Cuando estamos hablando de lealtad es porque se han presentado durante la constelación familiar situaciones diversas que hacen que se vuelvan patrones también. Y cuando yo estoy hablando de que vengo a generar lealtad, que tal y cual es la palabra, cuando uno dice yo soy leal a algo, es yo voy a seguir repitiendo lo que la lealtad del sistema me ha pedido. Pero ahí es donde no debería ser, Cata, porque yo tengo que ser leal a lo que me sirve, comillas, para mi proceso de evolución. Pero si dentro de la lealtad del sistema, pongo un ejemplo, es la lealtad, ejemplo, memoria de tierra. La memoria de tierra es una lealtad al sistema o al linaje femenino. De las mujeres que han sido solas, matriarcas, en las que las que se han tenido que formar a pulso, solas, con una pareja que puede estar presente, pero ausente porque no hace nada, y a ella les toca todo. O la que decide que es capaz de hacerlo todo completamente y no necesito de la energía masculina a mi lado. Entonces uno dice, ¿lealtad de qué? Ok, chévere tener la lealtad de la responsabilidad, de la honorabilidad, de todas las características positivas, pero ¿por qué tengo que seguir siendo leal al sistema de quedarme sola? Si Claro, yo puedo, dentro de mi equilibrio del yin y del yang, lograr poder compartir mi energía con mi pareja, con una pareja. Entonces ahí es donde uno dice, lealtad, ¿hasta qué punto? ¿Sí? ¿Hasta qué punto? De acuerdo. Esa es, por ejemplo, la lealtad de una memoria de tierra. Ya. Si hablamos de una memoria de agua, también es una lealtad femenina, pero es la contraria. Es la de no puedo vivir sin la pareja es mi vida, no importa cómo me trate la pareja, no importa, pero sola ni a palo. Yo tengo que, la vida, ahí es donde sale el famoso tema de el matrimonio es para toda la vida, no importa cómo lo viva. Ya. mm, Esas son como sentencias, esa es la ley del sistema a la que Correcto. uno termina siendo leal a esas sentencias. Entonces uno dice, claro, muy bacano que uno pueda mantener su familia para toda la vida, pero ¿a costa de qué? ¿De tu autenticidad? ¿De ser maltratada? ¿De tenerle miedo a la soledad? Entonces me tengo que aguantar algo que es tóxico dentro de mi vida. ¿Tengo que guardar esa lealtad? ¿Hasta qué punto? Ujú. Viene la memoria de aire, Acuario, Libra, y se me olvidó la otra. Em, Géminis. Correcto. Ujú. Es una memoria mental donde lo único que vale es el conocimiento. Ya. Ahí ya no hay sentimientos. Entonces, ¿cuál es la memoria? Hay que estudiar, hay que ujú. impactar al colectivo con la memoria, hay que impactar, o sea, el objetivo se llama inteligencia y conocimiento. No, ¿Qué pasa cuando tú dejas de lado los sentimientos y le metes solo memoria? claro. ¿En dónde está la empatía con el resto Ujú. del mundo? No, y que uno lo ve en terapia, muchas personas que ponen toda su seguridad a sus conocimientos
Y cuando algo se sale de sus normas, ¡pum!, llega la incertidumbre y la inseguridad y por ahí empieza a abrir camino a la estructura, por supuesto. Correcto. Es una memoria en la que es muy normal, Cata, encontrar una enfermedad común en el sistema cuando hay una memoria de tierra, de De aire, aire. Ujú. Alzheimer, porque solo se han concentrado acá. Ya. ¿De acuerdo? Y la memoria de fuego es la memoria más vieja del sistema. Estamos hablando que una memoria de fuego es linaje masculino también, igual que la de aire, eh, pero puede venir incluso hasta de 7 generaciones atrás. Entonces son los guerreros, los que han estado en las guerras, los que han sido exiliados, los que han sido inmigrantes y traen una carga muy fuerte de responsabilidad, pero con lucha. Entonces ahí también uso, hey, sí, hay que luchar por la vida, pero tampoco hay que matarse por la vida, hay que buscar un equilibrio. Entonces ahí es donde decimos, a través de la memoria, genealógicamente hablando, hay lealtades que hay que romper, Oye, porque no está, necesariamente, ¿sí? Dime, Juan. no, está espectacular todo lo que nos compartes porque tener la posibilidad de indagar con certeza ciertas lealtades que vienen del sistema me parece uf, como, como avanzar muy rápido, ¿no? Como ahorrarse mucho tiempo, mucho problema, mucho sufrimiento, o más que ahorrarlos, ahorrarse el tiempo de descubrirlos. Hay gente Es, que, hay gente que se muere y no se da cuenta de esto, y este tipo de herramientas pues, permiten facilitar todos estos caminos. Una vez se descubre, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer alguna es que no es lo constelación, único, supongo Juan. yo. Es que no es lo único, Juan. Ah, no es lo Antes de, único. no, no es lo único. ¿Qué más hay? Antes de mirar métodos de sanación, hay más dentro de esa carta, los secretos familiares. Total. Ok. Sabemos, y los expertos en constelación familiar lo hablan abiertamente y es, por favor, hay que sacar los secretos familiares a la luz pública por más vergüenza que pueda dar. ¿Dónde vemos si hay o no hay secretos familiares astrogenealógicamente hablando en las 3 casas del inconsciente? Ujú. ¿Cuáles son Sabemos esas que tres las casas casas? del inconsciente son casa 4, casa 8 y casa 12. Ok. Yo tengo alineaciones, planetas, asteroides, lo que sea, cualquier elemento del sistema solar dentro de cualquiera de estas casas, yo sé que vienen secretos ahí. Si son casa 4 son secretos de mis padres. Mm, En la casa 8 son los secretos de todo el sistema, pero es una carga fantasma porque ahí es donde uno encuentra el famoso dicho que tenían nuestros abuelos, bisabuelos, y es los secretos de este casa se llevan a la tumba. Sí, señor, se llevan Ujú. a la tumba. mm. Pero el que tiene presencia en la casa 8 viene a sacar a la luz el secreto o a vivirlo hasta que lo encuentre. Tremendo. Y en la casa 12 nos encontramos con los sueños de los ancestros. Todo Ujú. lo que para ellos impedido que se convirtió en un sueño y al final se terminó generando en un mandato. Y es Bueno, que yo, como en un proyecto sentido que va de generación en generación. correcto, hasta que alguien Ajá. descubre que ahí viene, y ahí mucho de eso viene de más de 4 o 5 generaciones, que obviamente no las vamos a poder descubrir a no ser de que haya sido alguien estudioso del árbol genealógico de toda la vida, o que Ujú. haya sido, ¿cómo se llama? Figura pública donde tienen escrito toda la genealogía. Pero si un tatarabuelo tuvo el sueño frustrado de un estudio, ahí se va a ver. De tener plata, ahí se va a ver. De tener pareja, ahí se va a ver. Y la persona empieza a encontrar que tiene de una u otra manera que sacar adelante ese sueño ancestral. Ok. Cuando son chéveres, bacano.
pero cuando no, entonces también hay que mirarlos, porque personas que de pronto fueron perpetradores del sistema, que robaron a otros y quieren tener plata a costa de lo mal habido, Ujú. le genera a la persona hoy quiebras todo el tiempo Claro. O robos, o robos. por O si lo supuesto. tiene en la casa 8, problemas sexuales, problemas de infidelidad. Y Wow. ahí es donde uno entonces empieza a entender el patrón. Ay, qué mala persona esa que no ha hecho más que ponerle los cachos a su esposo. Sí, pero es que el problema es que viene con una lealtad a ese sistema, tratando de encontrar todos esos secretos. No se justifica, pero se entiende. Por supuesto. Y también como las otras personas en esta gran configuración de programas del alma, donde unos nos contratamos con otros para ayudarnos, llegan los importadores a mostrar lo que el sistema no ha podido ver para poder ser reconocido, ¿no? Que eso también es un dilema en estas situaciones, como la persona que asesinó fue asesinada, o la persona que robó fue robada, o incluso la persona que se prestó para dejar ver la infidelidad, Total, por supuesto. total. Qué impactante, y ahora que lo mencionas, lo puedo traer también al quehacer terapéutico. Es muy impactante ver cuando las personas toman conciencia que parte de lo que han hecho no lo han hecho desde su ser más auténtico, sino de un llamado a una respuesta de sus ancestros. Y esto es muy confrontador en terapia también, por supuesto. Total, porque además la persona está cargando muchas veces con una culpa y volvemos al tema, como el 95% es inconsciente, Ujú. tú nunca dices es que yo voy a matar, es que yo voy a ser infiel, es que yo voy a robar. Pucha, necesitas descubrirlo para poderlo sanar. Y eso lo dice Bergelinger claramente y es, hay que vomitar todos los secretos para poder empezar. Ese es el primer método de sanación, Juan. Ahora que tú lo preguntabas, ese es el primer método. Saca a colación todos, empezando por tus secretos como madre, por ejemplo. Si los tienes, díselos a sus hijos. Que te da pena, vergüenza, sácalos. Estás evitando de antemano, con solo decirlo, que tus hijos repitan tu patrón. Ujú, Así es. ujú. Nosotros lo pudimos palpar hace unos años. Imagínate que a nuestro hijo mayor le dio algo que se llama quemosis en el ojo derecho. La Ok. quemosis es una llaguita que le sale ¿en dónde es? En el Aquí, ojo, En ¿eh? el ojo, sí, por dentro. No es mm, en el párpado, sino por dentro. Ajá. Y nosotros íbamos a urgencias a Cajicá y a mí me llega la información de es momento de decirle lo de los hijos no nacidos y que tiene hermanos no nacidos. Y le dije, Eso pasa por casarse con brujas". Entonces salgo y le digo, hay que hablar de esto ya. Y bueno, le contamos, ellos saben que tienen dos hermanos no nacidos, ¿sí? Uno por Juan, otro por mí, cómo se llaman, todo. Impresionante. Le contamos, él llegó y dijo, me estás diciendo que yo no soy el mayor, ¿no? Y que tengo dos hermanos mayores en el cielo que me cuidan. Y yo, sí, mi amor. Bueno, mamá. Llegamos a urgencias y no tenía absolutamente nada. La doctora fue como, no tiene llaga, no tiene herida, no tiene nada. Para mí, claro, unas personas lo llamarían milagro, para mí es la magia de de volver consciente lo inconsciente. Y este es un exacto. ejemplo de eso. Ujú, Entonces, imagínate, cuando uno hace esa carta y empieza a decirles, ven, aquí hay secretos o de esto, o de esto, o de esto. ¿Tú qué sabes? Y la persona empieza, pueda que lo sepa, como pueda que esté totalmente, o sea, inocente de los temas. Mire, aquí hay algo de su papá y su mamá. No, pero ellos han sido perfectos. No hay perfección. Y esa perfección te puede estar afectando tu lealtad hacia la parte profesional, hacia la pareja, hacia la plata. Necesito que hable con su mamá que la tiene viva, porque después de que la tienes muerta va a ser mucho más difícil, por Claro. supuesto. ¿sí? Entonces ahí ya toca acceder a otros métodos, porque el primer método de sanación es, como decía Aristóteles, escúpelo, Ujú, ¿de acuerdo? Ahí, y tú lo acabas de decir, Cata,
No fue sino decírselo al niño y ya, se generó la sanación inmediata. ujú. Es más el miedo de la persona que el efecto. Porque, ¿cómo lo tomó el niño? Ah, bueno, listo, no pasó nada. Tranquilo. Y entre más grandes puede ser que el efecto incluso sea más fuerte. Yo Entre siento más lo mismo. grandes, Ujú. más fácil. ¿De Sí, yo siento acuerdo? que los chiquitos son más flexibles a comprender este tipo de verdades. Ujú, Exactamente. Su inocencia también se los permite de una u otra manera. No le ven ujú. la maldad, no la De ven. acuerdo. Pero hay más. Se está poniendo ¿Sabes? muy bueno. ¿Sabes tú quién es Quirón y quién es Lilith? Los he escuchado, tú sabes un Lo he poquito más. escuchado, sí, Quirón, el maestro que fue herido con la flecha envenenada y que nunca va a poder curarse. Y Lilith, Correcto. y Lilith, sí, no la tengo tan clara ahorita. Lili fue la primera supuesta esposa de Adán que dijo que no quería procrear, que después llega Eva, desde la mitología. Ajá. Correcto. Entonces ponle cuidado. Quirón efectivamente es el que tuvo una herida con una flecha envenenada. Por lo tanto, dentro de la parte astrología y astrogenealogía es donde me muestra dónde tengo yo mis heridas emocionales. Y si las estoy mirando en la carta natal, pues es las heridas emocionales de esta vida. Si las estoy mirando desde la genealógica, es la herida que viene marcando el sistema. Mm, Y Lilith es, yo la llamo así, la sindicalista, la feminista, la La rebelde, rebelde. Ajá. que ha sido tan rebelde que miremos que en la Biblia la eliminaron. O sea, a Lilith no la nombran en ninguna parte por desobediente, Ujú. pero Lilith era la contraria a lo que era Eva. Eva era, dígame qué hay que hacer, que yo lo hago. Lilith fue la sindicalista, la feminista que le dijo, ¿quién dijo que usted mandaba sobre mí? Aquí negociemos los dos, tenemos la misma capacidad. Y la Ujú. eliminaron de la religión por eso. Entonces, decimos que donde se encuentra Lilith es la luna negra. ujú, Y esa luna negra me muestra en dónde está la rebelde o cuál es el motivo de la rebeldía del sistema. Mm. ¿Ok? Entonces, cuando yo uno a los dos que me muestran las heridas, donde esté Quirón, donde esté Lilith, hay un punto central matemático que es donde yo tengo mi sensación de fracaso. De- Oh, ya. Entonces son las personas que dicen, no sé, me pongo un ejemplo, lo tengo en la casa 2, es que por más de que trabajo la plata no me rinde. Es que por más de que mm. yo haga todo lo que adquiero, lo pierdo. Y empieza uno a encontrar en dónde está la sensación de fracaso que ha tenido que vivir el sistema. Bueno, entonces Quirón y Lilith, para encontrar su punto de encuentro, ¿tienen que estar los dos en una sola casa o en un solo signo? No necesariamente. No, no, tú puedes tener, por decir algo, me pongo acá un ejemplo, a Quirón en la casa 1, a Lilith en la casa 6 y puede ser que el punto central o esté en la 10 o esté en la 4. Hay que hacer el cálculo. Es un Ya, cálculo matemático, pero te perfecto. ayuda a descubrir en dónde tienes una sensación de fracaso que viene del sistema y que hay que trabajarla, Claro, porque ahí están los dos sanadores. Ellos son los extremos, pero es donde están los dolores, ¿ok? claro, claro. Oye, está sorprendente, ¿no? Entonces, Increíble. y así hay una cantidad de cosas adicionales. Está el mandato de Saturno, está en la posición de los asteroides, que también sabemos que los asteroides nos entregan todos los arquetipos femeninos, Cata, Ya. ¿sí? Ujú. Y sabemos que a través de los arquetipos femeninos tenemos una cantidad de cargas también adicionales. Entonces yo necesito saber en dónde tengo mis arquetipos femeninos para saber cómo genera un proceso de sanación. Imagínate, nomás te pongo un ejemplo, imagínate a un Quirón unido a Ceres, unido a Vesta, Dios. unido a Palas. Claro. Es una lucha interna de la persona por tratar de sacar el arquetipo adelante, Adelante. pero tú necesitas saber en dónde está ubicada para saber en dónde está esa lealtad que no te permite generar el proceso de sanación. Por supuesto. Y ahí es cuando ya vemos en terapia
cómo las personas tienen la energía de creación muy mal invertida, por ejemplo, con una energía de logro y de logro poniéndose en situaciones difíciles y complejas, en situaciones en las que no quieren estar, porque la forma en la que se reafirman que pueden, entonces la energía de creación está muy mal invertida y que cuando uno toma conciencia de este tipo de arquetipos femeninos, que al final es un trabajo del colectivo, pues cuando tú trabajas con el colectivo y trabajas el llamado del colectivo, el camino se abre por sincronicidad y el colectivo lo que hace es ponerse a tu servicio para que las cosas se den, que es cuando la gente empieza a materializar y dice, no, es que todo se me dio tan fácil. Total. Y ahí Claro, es importante aclarar, son arquetipos femeninos, pero no le aplica solamente a las mujeres, ¿no? O sea, es por importante supuesto, aclarar, todos tenemos un yin y un yang, todos tenemos energía femenina y energía masculina. ujú, ¿Sí? O sea, porque a veces las personas creen, ah, eso es solo para mujeres. No, no, aplica exactamente igual, pero hay más. Eh, hay eh, más, hay más, hay más. a ver. ¿Has escuchado algo dentro de las constelaciones familiares que se llaman las órdenes del amor? Los órdenes del amor, por Mm, supuesto. Ujú. Sabemos que tenemos ley de pertenencia, Equilibrio. jerarquía y ley de Ujú, equilibrio. ujú. Pues con la genealogía también sabemos cómo estamos con nuestras órdenes del amor. Ah, ok. Porque en la pertenencia ujú. lo podemos saber a través de la posición de nuestra luna, que representa al final, recordemos que otra vez es arquetipo femenino, pero tiene mucho que ver con el sentido de qué tanto sentimos que pertenecemos o no al sistema. Ujú, Entonces, dependiendo de las conexiones en genealogía de la luna, sabemos si la persona tiene esa orden del amor, de la pertenencia en equilibrio o siempre se ha sentido inadecuada del sistema, inadecuada de la constelación. No pertenezco, tengo que estar luchando porque parece que no tuviera familia. ¿De acuerdo? En la ley de la jerarquía, miramos a los tres fuertes de autoridad que quiénes son. Saturno, dios del tiempo, Júpiter, el que nos permite la expansión y el crecimiento y la imagen misma que nos da el Sol. ujú. Dependiendo de la posición de estos tres planetas, yo sé si estoy en sentido de jerarquía o si yo Ujú, me creo más grande que mi padre. por Y esto supuesto, se repite dentro del sistema. Entonces, si yo no tengo reconocimiento de mi padre como parte de la orden, de la jerarquía, voy a tener problemas con quién? Con la autoridad. por supuesto. Autoridad padre, autoridad esposo, autoridad corporativa. ¿Por qué? Ok. Porque tengo en desorden el sentido de la jerarquía. Ujú, Y luego puedo mirar la del sentido, la de la orden del equilibrio. ¿Quiénes son los amantes cósmicos? Marte y Venus. Si yo ujú, no tengo una armonía ahí, pues ahí van a estar todos mis problemas a nivel del equilibrio de pareja. por supuesto. Pero no solo de pareja, puede ser también de amistades, de sociedades. Yo hice sociedad contigo, pero como tengo la orden del equilibrio en desequilibrio, o Ujú, me tumban o yo tumbo o algo pasa, porque dentro de las órdenes del amor, algo viene marcado también como parte del sistema. Entonces uno dice, tengo que equilibrar mis órdenes del amor. Entonces, hoy en día se trabaja muchísimo, y Juan, tú lo estabas mencionando, por constelaciones familiares. Pero muchas veces tú vas a la constelación familiar y llegas allá y le dices, señora consteladora, yo vengo a que me genere un proceso de sanación de mi pareja. Ella ujú. dice, ok, pero ¿qué pasa si tú vas a la consteladora y le dices, y yo tengo problemas de pareja porque mi orden del amor del equilibrio está desajustada? Tengo memoria de tierra que hace que tenga lealtad a la soledad. Mi Quirón está en la casa 8 generando repetición de patrones. ¿Cómo va a ser esa multiplicación de esa sanación? Sí, va a ser mucho más productiva, por supuesto. Y si no vas a necesitar no sé cuántas constelaciones. Ujú, Entonces, si hablamos de métodos de sanación, que era tu pregunta también, Juan, hay varias.
La primera, hablar. Como tú misma pusiste el ejemplo de los hermanitos o de los niños no nacidos. Ujú. Lo primero que tú tienes que sacar es, tenemos que romper el famoso mito de los secretos de esta familia se llevan a la tumba. Porque cuando se llevan a la tumba, el siguiente de la generación va a venir a sacarlo. Es obligatorio. Entonces, si yo ya he descubierto secretos familiares, yo tengo que ser, y puede ser que los hijos a uno no le paren bolas. Hijos, es que descubrí que, por ejemplo, en mi caso, que a mi mamá solamente la reconocieron en su apellido a los 16 años. ¡Oh, descubrimiento! Eso generaba una exclusión inmediatamente en ella. Por supuesto. Fueron 16 años sin tener pertenencia. Puede ser que ellos no lo vean en este momento, pero va a tener una consecuencia después en sus propias familias. Y pueda que en el momento en que lo diga no lo entiendan, pero en su momento la conciencia se los permitirá. Pero ya no es un secreto, ya no se lleva a otra encarnación. Porque cuando uno dice que se lo lleva a la tumba, lo que hace es llevárselo para que alguien venga a repetirlo o Ujú. a descubrirlo. Entonces, la primer método de sanación es hablar. Y ahí es donde yo digo, aprovechen a sus abuelos si los tienen vivos, a su madre si la tienen viva, porque además los abuelos, cuando ya se están acercando a los momentos de irse, son felices hablando de las historias. Ujú, ujú. Y esas historias tienen tanto contenido de sanación que uno dice, ay, qué aburrimiento, está repitiendo la misma historia 20 veces. Si la está Ujú. repitiendo 20 veces es porque todavía no se ha sanado. Escúchela. Ese es el primer mecanismo de sanación. El segundo son las constelaciones familiares, pero ya obviamente con una raíz mucho más profunda que le permite a la consteladora ir directo A la a memoria. generar el proceso de sanación. Ujú. Hay una tercera que se llama TRE, Ujú. porque obviamente cuando tú ya sabes que vienes con una carga fantasma de abusos, violaciones, maltratos, y que está ubicado, por decirte algo, un Urano y un Plutón en la casa 8 donde las perpetraciones son de otro nivel, pues tú simplemente vas a la TRE y dices, necesito sanar toda esta carga fantasma que está generándole los bloqueos sexuales, económicos, taratata, a la persona. Entonces, Ujú. es exactamente la misma de la constelación familiar, pero a través de la TRE. Y Además existe, que Además que con estas dos, muchas de las lealtades se dan no solamente por los patrones repetidos, sino por emociones que no se han podido reconocer que se dieron al interior de los sucesos. Y la TR y las constelaciones también son muy claras en eso y por eso es tan importante que la persona pueda bajar de acá a poder reconocer qué es lo que estoy sintiendo con esto que estoy viviendo, porque muy seguramente eso que está sintiendo lo sintió el ancestro, pero como antes no se expresaba lo que se sentía, pues esas emociones quedan guardadas y es lo que sigue descendiendo también para materializarse. y una cosa adicional a lo que tú estás diciendo, que nos da también mucho punto de referencia, la enfermedad. Ujú. O sea, los clanes repiten las enfermedades. Entender por qué se repiten las enfermedades pueden ser parte de las memorias, pueden ser parte de los secretos, pueden ser parte de las heridas de Quirón. Cuando tú empiezas a tener conciencia también a través de tu sistema familiar de que todos estamos repitiendo, hablemos de algo simple, inflamación del colon. Venga, ¿qué es lo que está sucediendo dentro del sistema para que esto se nos esté repitiendo? Se repiten profesiones, claro que se repiten profesiones. ¿Por qué? Porque viene una lealtad para poder sanar algo. Entonces, es familia de abogados, es familia de psicólogos, es familia de médicos, Ujú. porque también viene ahí una lealtad. Y eso también nos da información. Claro. Eso es muy importante. Entonces, date cuenta que ya llevamos tres. Y existe otra cuarta que se llama las esferas internas, que es sanación a través de la astrogenealogía, que es, yo tengo un problema, vuelvo, sigo con mi ejemplo de la casa 8 donde Ujú. tengo una cantidad de perpetradores de este sistema que me están bloqueando mi plata, mi pareja, lo que sea. Vamos a constelar la carta a través de unas esferas.
Entonces lo que uno saca son unas esferas, unos colores, y esos colores representan los planetas. Y en ese momento, así como se hace la constelación familiar en físico, Ujú. empiezas a ponerlas, los planetas, y a moverlos dentro de tu carta para constelar la carta. Ok. Entonces, generas movimientos dentro de la carta Ujú. para poder generar esa sanación. ¿Quién está generando el movimiento? El inconsciente. Por supuesto. Y al mover el inconsciente, ya sabe perfectamente, no, lo quiero poner, no sé, lo saco de la casa 8 y lo Ujú. coloco aquí. Ellos no saben en dónde lo están colocando, porque la carta está en blanco o el círculo está en blanco. Ya. Y las esferas son unos colores X que Ujú. ellos no tienen ni idea de cuáles son los planetas, pero inconscientemente el inconsciente sí sabe Ujú. cómo moverlo para poder generar el proceso de sanación. Por supuesto. Cerrando, igualmente que como constelación familiar, con unos mantras para poder generar esas frases de limpieza que también usamos en la TRE Ujú. para poder generar procesos de sanación. Entonces, date cuenta que existen, por lo menos que yo conozca, cuatro. Ujú. Yo sé que hay más, Ujú. biodescodificación, por ejemplo, para la enfermedad. Sí, O de sea, acuerdo. hay muchas más, pero digamos las que yo utilizo son esas Ujú. cuatro, ¿sí? O a veces hago mezclas. ¿Por Ujú. qué? Porque tú necesitas limpiar el inconsciente, pero necesitas ratificar en el consciente. Porque si solamente trabajas el inconsciente y no el consciente, la persona como que sigue, ¿yo para dónde voy? Ahora yo qué tengo que Mm, hacer, la persona tiene que hacer su parte. De ujú, acuerdo. correcto. ¿Sí? Entonces tiene que trabajar las dos obligatoriamente. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo lo sienten? Uf, yo lo siento tremendo. Siento que es un gran abanico de posibilidades para que las personas puedan tomar conciencia, hacer los movimientos. A mí me surge una pregunta que yo me vengo haciendo hace mucho tiempo y es, cuando tú sanas y haces los movimientos que tienes que hacer, ¿cierto? No sé, los secretos, las constelaciones, lo que hacen, ¿la carta astral da cuenta de eso? Eh, a nivel del tránsito, sí. Obviamente tu carta natal, acuérdate que eso es una foto Ujú. del De tu universo en el nacimiento. momento en que lo tomas. O sea, Ujú. eso no lo vas o sea, no es que, ay, se movió la carta y ahora cambió completamente. No, Ujú. la foto de tu nacimiento seguirá, o sea, es como la foto que tomas cuando tú naces y te muestras ahí, esa foto no va a cambiar. Ujú. Pero obviamente, y por eso es que decimos, recordemos que existe un plan de vida a través de la carta, pero Ujú. también hemos sido dotados de algo que se llama el libre albedrío, que puede generar un proceso de modificación o de aceleración o de bloqueo de tu propio camino. Ujú. Por eso decimos que no es una camisa de fuerza, o sea, mucho del resultado también va a depender de ti, Sí, ¿sí? y es que siento con esta pregunta que tú me estás muy amablemente respondiendo, que después de hacer los movimientos que uno hace y todo eso y dejar que también la tierra se asiente, ¿no? Volverse a hacer una carta astral y ver los nuevos tránsitos, da cuenta de los movimientos internos, ¿sí? Te lo digo porque mucha gente quiere ver en lo tangible, ¿sí? Esos movimientos internos que ocurren, porque la vida, lo que hablábamos ahorita, no es digital, es análoga, la vida busca muchas formas de comunicarse contigo, uno tiene que estar muy atento para poder dar cuenta de esos cambios, pero una carta, una antes para el diagnóstico y una carta para poder hacer seguimiento de cómo va mi proceso, qué cambios he hecho, qué me falta, cómo me puedo seguir encaminando, pues da cuenta de también los procesos que las personas están haciendo consigo mismas, si uno ya es muy, muy inconsciente. Y sabes en dónde también se ve mucho eso que tú estás diciendo en la carta de cumpleaños, Ujú. porque obviamente esa carta se llama revolución solar. Cuando tú empiezas a generar procesos de evolución consciente,
y haces todos estos temas, en el momento en que tú cumples años, tú generas un proceso de renacimiento, ¿cierto? Ujú. Y en ese renacimiento, ¿tú qué ves? Que las alineaciones empiezan a tener mucha más suavidad, Ok, claro. porque es como si el universo dijera, vamos a generar un movimiento porque es que esta persona ha avanzado. Entonces, puede ser que en la carta natal como tal no la veas, pero cuando cumplas cumpleaños, cuando cumplas cumpleaños, perdón, cuando cumples años, ves el Ajá, proceso de evolución y de renacimiento, como que, uff, se me suaviza, se me suaviza. Pero también hay una cosa que es importante tener en cuenta y es, no podemos olvidar que el proceso de evolución va hasta el último día de tu propia vida por supuesto. y que el universo tiene formas de venir y decir, necesito tomar la lección. Entonces, si la persona cree que nunca va a volver a tener una prueba, eso yo no lo puedo, eso no lo puede garantizar nadie, De acuerdo. porque volvemos al tema, la vida es cíclica. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Que en el siguiente ciclo cada vez va a ser más suave, no más difícil, Cuando dependiendo yo de, lo trabajo, depende, el ciclo se repite, pero va a ser más suave. Cuando yo no lo correcto, trabajo, el ciclo va a ser cada vez más fuerte para que yo pueda tomar la decisión de sanar. Esto es importantísimo para los total, inconscientes que lo que están yo viendo digo. ahorita. Ujú. Claro, o sea, si tú haces el trabajo, como digo yo, el tornillo no se oxida. Si no estás haciendo el trabajo, tú coges y la palanca antes se va a volver más dura, porque es que el universo dice, tú no te vas a ir sin hacer el trabajo. Por supuesto. Entonces también ahí es donde entra mucho la conciencia, así sea solo el 5% de lo que tú estás haciendo. O sea, eso es supremamente fundamental. Y ahí es donde yo digo, como algunas frases muy típicas mías, si tú conoces tu pasado, puedes proyectar un mejor trabajo para tu presente y para tu futuro. Si tú eres consciente de los ciclos que has tenido en esta misma vida, va a ser mucho más fácil que suavices el tornillo para poder caminar. Ok. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde, y como te digo, para mí el punto de profundizar en este tema de genealogía fue la muerte de mi mamá. Es que, La muerte de mi mamá. ah, La muerte ya, de mi madre. Y ahí es donde yo digo, lástima no haberlo despertado antes para haber hecho más cosas o al menos haberle Ujú. sacado más información, como digo yo. De claro, acuerdo. claro. Y por eso es que yo le digo a las personas que tienen todavía a muchos de sus ancestros, abuelos, bisabuelos vivos, aprovechenlos, aprovéchelos. Y más si tienen descendientes, Ujú. porque acordémonos de otra cosa que también es importante. Normalmente siempre hay un salto generacional. Normalmente tú vienes cumpliendo más misiones de tu abuela que de tu mamá, de tu abuelo que de tu papá. Ujú. Y otra cosa que también es importante que olvidé decirla en su momento y es, tú puedes tener dos hijos o tres o los que sea y no todos tienen la misma memoria. Porque recuerda que tu hijo se está uniendo a dos árboles genealógicos. Puede que los dos estén guiados solamente por un árbol o puede que cada uno decida, si estamos hablando, digamos, de dos, yo tengo lealtad por el árbol genealógico de mamá y el otro diga, yo tengo lealtad por el árbol genealógico de papá. Ya. O yo tengo lealtad por las mujeres de todo el sistema o por todos los hombres del sistema, pero no podemos olvidar que siempre se van uniendo dos, dos y dos árboles genealógicos con el nacimiento de cada bebé. Entonces cada vez se complica más. Mm, es que ibas a decir que es el mandato de Saturno, pero no lo dijiste al final. El mandato de Saturno. ¿Qué significa mandato? Como una orden. Exacto. Si uno mira, digamos, si uno mira, digamos, la raíz de la palabra como tal, es dar en la mano. O sea, te entrego en la mano la orden a la mano. Es más exactamente la orden Ya. mandato. Ujú, ujú. Saturno es el dios del tiempo. Recordemos, como tú mismo lo decías, Cata, también, en el único lugar donde tenemos un reloj es acá, porque arriba todo sucede al mismo tiempo. Ujú. La orden o el mandato de Saturno tiene mucho que ver con varias cosas y es
qué fue lo que fue entregado en tu mano para en el tiempo tierra venir a cumplir. Entonces es Wow. otra lealtad, es otro mandato. Recordemos que Saturno también tiene que ver con el orden de la jerarquía, Sí, y los límites y eso. Ujú, los límites y la estructura. por Entonces, supuesto. dependiendo de donde se encuentre también Saturno dentro de esa carta, yo ahí Ujú. traigo una cosa que recibí en mis manos como un mandato para venir a solucionar. Normalmente ahí el mandato es, tú tienes que solucionar esto. Ok. Ese es el mandato de Saturno. Tienes un tiempo y una estructura para sanar esto. Obviamente, ¿cuál es el tiempo y la estructura? Pues tu vida. Por supuesto. ¿Cuándo lo vas a sanar? En la medida en que lo vayas haciendo consciente. Wow. Entonces, ese es el mandato de Saturno. Entonces, date cuenta que la astrogenealogía te entrega mucha, pero mucha información. Muchísimas, sí, Y total. con mucha claridad, que yo siento que también es lo que busca mucha gente, ¿sabes? Como ahorita en este nuevo auge de espiritualidad, Mm. eh, hay maestros de maestros, experiencias de experiencias, unas muy ciertas, otras no muy ciertas, y ya en esta época lo que está sujeto es al sentir de la persona, ¿no? La intuición es la brújula de la persona para llegar al camino que debe llegar. Em, y esto, la astrogenealogía, me parece que no solamente es un camino que se acorta, sino que también es un camino que te muestra hacia dónde debes ir y con qué herramientas cuentas en este viaje, ¿sabes? Como que lo siento como el loco en la carta del tarot, justo cuando va a lanzarse, que lo tiene todo como ahí puesto, que la carta astral es una de esas herramientas que uno tiene dentro de la mochila cuando hace esos saltos al vacío. Y siento que es una herramienta para potencializar y aprovechar al máximo. Pregunta, en una sola sesión, ¿tú nos dejas saber las posibles lealtades, los secretos familiares, las posibles heridas del sistema, las rebeldías del sistema, mandatos de Saturno, arquetipos femeninos, órdenes del amor y todo eso en una sola sesión? Casi que sí. Tanto dependiendo, o sea, ¿por qué digo que casi, Juan? Porque obviamente en la composición de cada persona a veces uno tiene que profundizar más en una que en otra, ¿de Ujú. acuerdo? Casi que en todas les entrego toda la información. El tema de los arquetipos femeninos sí lo trato de manejar independiente porque es que eso tiene un impacto, pero normalmente yo en una sesión de astrogenealogía arranco con la memoria. Bueno, otra cosa que olvidé, la memoria me entrega algo que también se llama signo oculto. El signo oculto es el lugar, como bien lo dice, oculto del sistema donde yo voy a poder encontrar parte de la sanación del sistema de la memoria o de la memoria del sistema. Ujú, ujú. Ok. Entonces, poder reconocer cuál es mi signo oculto, cuál es el aforismo, para yo poder trabajar en ese signo oculto y poder sanar la memoria, también es muy importante, Ujú. ¿sí? Eso también lo entrego. O sea, dentro de una sesión yo entrego la memoria, el signo oculto, hago todo el análisis de Quirón y Lilith para entregarles esa sensación de fracaso, les entrego el mandato de Saturno, les entrego, dependiendo, digamos, de la profundidad o no, tangencialmente o profundamente, dependiendo de la persona, el tema de las órdenes del amor. Y normalmente el tema de los arquetipos sí lo manejo aparte. Ya. Sí. Tremendo trabajo. Sí, sí, sí. Tú mencionaste mucho que tu mamá, Silfida, ¿cierto? Ha Ujú. sido una de las personas que más admiras y que también ha influido en tu vida. Cuéntanos de otras dos personas que tú digas, estas dos personas han impactado y son las que más admiro también. Digamos, dentro de mi camino espiritual, yo tendría que llamar a las dos maestras que tuve, entre comillas. Ujú. ¿Por qué entre comillas? Pues porque obviamente la que me introdujo en todo este tema cuando tenía 14 años, eh, era una super maestra, o sea, tenía todos los dones abiertos, como digo yo.
esa capacidad de tener, de conocer que alguien podía entrar a través de tu cuerpo y hablar a través tuyo con la mediunidad, para mí eso era algo ilógico y, ay, ahí se me olvidó decirles algo, me van a matar, pero bueno, ya le voy a decir. Y esa actitud de ella en reconocer cómo uno repite los ciclos, yo creo que para mí fue un despertar increíble. Pero ¿sabes qué fue lo que se me olvidó decir? Que antes de contestar la segunda persona, eh, que descubriendo o estudiando, el día que yo caí en el estado Samadhi fue un 4 de abril de 1986, si mal no estoy, y fue el día de la muerte de mamá, Mm. después de 36 años, o sea, otro ciclo, ¿ok? El día Tremendo. que yo leí eso, o sea, que estudiando mis memorias, encontré eso, ustedes no se pueden imaginar la paralizada que me pegué de saber que exactamente fue el mismo día, obviamente. El año cambia porque ahí es donde uno entiende los ciclos. Claro. Claro. Y ahí entendí un nuevo renacimiento. Y ahí renació para mí la necesidad de estudiar la genealogía. Se abrió esta puerta para ti, por supuesto. Y 36 años fue cuando se abrió el portal para yo conocer las vidas pasadas, porque yo pude recordar en ese estado Samadhi 17 vidas, vivirlas. Fue Qué como si hubiera salto, regresiones. qué salto cuántico tan bárbaro. 17 reencarnaciones, eso es mucho trabajo. Correcto, Wow. correcto. Y las tengo escritas, ¿no? Obviamente mientras yo hablaba, alguien iba escribiendo. Entonces todo Ujú. lo tengo escrito. Mm. Yo te puedo te puedo pedir algo especial. Claro, Juan. Tú nos podrías regalar una, no sé, lealtad o secreto o herida en tu sistema que hayas descubierto y cómo lo has acompañado, cómo lo has trabajado desde tu experiencia. Desde mi experiencia, o sea, cuando hablábamos de soltar todo el tema de los, por ejemplo, los secretos familiares, Ujú. eh, eh, los hijos no nacidos, por ejemplo, es algo que yo también tuve que vivir en algún momento y para mí era el secreto máximo y más grande del mundo porque yo decía, mis hijos no pueden saber que eso sucedió. Ok. Realmente fue parte de lo que también vomité, como se dice. Yo tengo una composición especial en la casa 8 de problemas desde el punto de vista sexual, o sea, Ujú. sexual de dificultad del placer, por ejemplo, Ok. y cuando empecé a hacer el descubrimiento y el estudio, por ejemplo, de mi árbol, encontré que venía de mamá, abuela, bisabuela, pero con un movimiento fuerte, en el sentido en que mamá tenía exactamente los mismos problemas de placer porque se sentía impura, ¿de Ok. acuerdo? Cuando yo voy y busco la historia de abuela y de bisabuela, ellas tenían un problema y eran ninfómanas, Mm. ¿ok? Claro. Entonces, esto se empezó a sanar, pero el problema es que esta persona se lo pasó a su hija y esta señora se lo pasó a mi madre, pero se lo pasó mi mamá no lo sanó, lo volteó. Ujú, ujú, ujú. Entonces, al voltearlo, ¿qué fue lo que generó el otro extremo? Yo no siento, yo no tengo placer, a mí, y pues parte, digamos, de lo que significó la vida de mi madre fue, yo estuve casada y ella lo manifestó, gracias a Dios. Ella decía, pero realmente yo tengo 7 hijos a través de las violaciones, porque simplemente él llegaba y me tomaba. Ujú, ujú. Muere, ella dice, descansé, Claro. pero jamás volvió a tener una entrega o una experiencia, porque dijo, no, yo ya no quiero repetir eso. Cuando yo descubro eso, obviamente yo tuve algunos inconvenientes desde el punto de vista sexual con mi matrimonio, eh,
y empezó el proceso de generación de sanación. Tuve que atravesar una cantidad de cosas también desde el punto de vista físico, pero obviamente, ¿cuál es el proceso de sanación? Demostrarme que hoy puedo tener una relación primero consciente y obviamente uno sabe que la alquimia sexual es muy importante, entonces tampoco se tiene sexo con cualquier persona. De Eso, acuerdo. para los que lo tenemos claro, es una realidad. Pero yo digo que mi proceso de sanación se dio el día que con alguien que yo decidí pude tener sexo tántrico, dije ese día me sané. Wow. ¿Sí? Eh, Claro. Creo qué que eso bello. es una experiencia de pasar en dos estados en cuatro generaciones. Ujú. Y Wow. Tremendo. uno dice, el día que logré tener un sexo tántrico sostenido, consciente, con respiración como debe ser, ustedes lo deben Ujú, saber porque ujú. lo que con pareja lo hacen, ya, sanar, ¿sí? Sanar. Súper. Gracias, gracias por ese regalo tan hermoso, por abrirnos tu corazón. Gracias, No, gracias. vuelvo e insisto, o sea, son cosas que muchas veces a uno lo pueden todavía revolcar dentro de lo que es el sistema de juzgamiento social, pero Ujú. ya uno entiende que no decirlo es un daño, ya ni siquiera para mí, porque ya estoy muy vieja, pero para mis hijos. Sí, y que muchas personas también se identifican con estas historias que yo siento que uno cuando se desnuda como terapeuta, como persona que acompaña a otros y se humaniza también, ¿no? Yo creo que a nosotros lo que menos nos ha interesado es mostrarnos como los maestros espirituales, porque qué locha llevar cargas que no estamos dispuestos tampoco a llevar. Y yo siento que cuando uno se humaniza compartiéndose de esta forma y abriéndose de esta forma, las personas pueden encontrar genuinamente también ahí algo que resuene en ellas y digan, oiga, algo de lo que dijo ella me resonó, siento que es por ahí, que es parte de la invitación que hace Corazonarte y es que vivir en el corazón, que es todo un arte, que ha sido todo un arte para nosotros desde que nos conocemos, de pronto tú desde tus experiencias, yo desde mis experiencias, pero en esta alquimia jugosita, em, que ha sido todo un arte, pues yo siento que lo más real y lo más humano es poder ser uno, ¿sí? Lo más Absolutamente. auténtico y siento que eso es muy valioso y yo te agradezco mucho este tiempo y esta entrevista. Gracias por volvernos a encontrar, gracias porque nuestras almas se siguen recordando, reconociendo, tejiéndose. Yo estoy segura que también mucha gente que resuena contigo te va a buscar y de esto se trata también. Decidimos retomar desde Corazonarte las entrevistas porque estamos seguros de que somos una red de apoyo y que todas las personas que hay para todo, cualquier tema, van a llegar a los lugares que tienen que llegar, ¿sí? Con las Así, personas que tienen que resonar. Así que las personas que nos están viendo con esa brújula bien puesta, esa brújula intuitiva interna, que si resonó algo aquí, bienvenidos. En la descripción del video vamos a poner tus datos, si tú nos das tu autorización para que las personas te claro. contacten. Y bueno, en esta gran red, pues también lo que necesites, también cuenta con nosotros. Aquí estamos. Y antes de cerrar, quería pedirte dos cosas más. Una, los tres libros que más han influido en tu vida para aquellos que quieran de pronto tener también esa posibilidad, de pronto les interesa leer esos libros. Y tres personas también que en lo particular han sido como importantes en tu camino. Ya solo nos queda una persona por responder. Pero yo creo que la otra persona, Juan lo sabe también directamente, es definitivamente la hermana María. Yo creo que en mi retomar, cuando regresé otra vez al camino, definitivamente llegué a la era azul y, y Angelita fue un punto para mí también muy, muy, muy importante dentro de este camino. Y digamos eso como parte del renacer otra vez, ¿no? Y desde el punto de vista de los libros, yo creo que hay muchísimos, definitivamente. Pero pienso que series, para decirla completa, porque si digo solo tres libros, creo que ahí se me van todos, que son los de Gary Renard. Ahí nomás ya Ok. son tres. Pues tres obligatorios, ¿de acuerdo? Que pienso que yo
definitivamente hay que seguirlos, porque esa serie de Gary Renard lo ayuda a uno muchísimo al despertar, definitivamente. La desaparición del universo y esa línea. Perfecto. Sí, la vida que compartió Jesús y Buda, Y Y Buda. Buda. Ujú. Ujú. esa es una. Creo que obviamente con la genealogía uno aprende a respetar y a profundizar la muerte. Así que pienso que los libros también de Elizabeth Kubler también hacen un eco muy importante, La Rueda de la Vida, La Muerte y un Despertar. Creo que son muy, muy, muy importantes también tenerlos. Es otra serie, o sea, obviamente ahí hay también varios, pero mínimo esos dos, La Rueda de la Vida y La Muerte y un Despertar. Eh, Creo que hay otro libro que ayuda mucho para registros acásicos, vidas pasadas y todo esto, que es el POWA. No recuerdo no recuerdo el autor en este momento, se los debo, pero está. El POWA creo que es una forma de conectar con la muerte también de una manera muy linda. Y me atrevería a cambiar un poquito el contexto completo para hoy recomendar algo que hace mucho eco en su forma de escribir y mucho, que son los últimos libros de Marian Rojas Estepe. ¿La conoces? No, No me suena a no mí, me no me suena. suena. Nueva, o bueno, puede ser que no sea muy nueva, pero hasta ahora está teniendo un boom muy alto. Ujú. Incluso viene a Colombia ahorita en el mes de octubre, donde habla y donde empieza a generar todo lo que es el relacionamiento de la mente, como psiquiatra que es, con la parte espiritual. Y todos Wow. los daños que se están generando en este momento en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, con el famoso tema del scroll infinito, que creo que vale la pena definitivamente escuchar a una persona como ella, que es formada en psiquiatría, y conectarlo con muchas de estas cosas que también tienen y que hoy se convierten en un problema de salud mental para la gente. Ella Bueno, tiene varios libros que Tu persona vitamina, déjame y Ella es el nombre, española, ¿cierto? ella es española. Sí, yo la he visto en una entrevista que también le hace el Banco BBVA. Sí, la he visto. Es increíble. Recupera tu mente, reconquista tu vida. Ujú. ¿Qué libro? O sea, ¿qué libro? De verdad. Ese es un libro que obviamente hay algunas partes en que está escrito muy médicamente, Claro. pero si uno no profundiza en lo médico, sino realmente en el mensaje que hay detrás de eso, con todo lo que significa el poder de la mente, es una cosa maravillosa, maravillosa. O sea, no es lo normal dentro del camino de la espiritualidad, pero yo creo que en este momento hace un eco muy importante para todo lo que estamos en este momento enfrentando con los famosos procesos de ansiedad y burnout que traen todos los chicos hoy en día y Ujú. que necesitamos. Eh, o sea, Juan, me podría quedar con ah, no. 50 en este momento porque pienso yo que uno de los procesos definitivamente para uno permanecer estudiando es la obligación. Para mí es una obligación de leerse mínimo un libro por mes. Ujú. O Está sea, si perfecto. uno no hace eso, está perdiendo oro, porque es que de verdad que hay mucha gente hoy en día que escribe tanto que vale la pena, de verdad. Así no sean los bestseller, pero hay mucha información que vale la pena siempre estar siguiendo. Y que Y yo soy finalmente es otra forma de descargar información. total. Y yo pienso que soy una persona que busca eso, ¿no? Un poquito de espiritualidad, un poquito de desarrollo personal, un poquito de los temas, digamos, actuales para poder mezclar. Recuerden Claro. que yo mezclo Ujú. corporativo con personal y para mí eso es bien importante para poder, por ejemplo, llevar a los chicos hoy en día y saber cómo trabajarles su parte mental, De acuerdo. porque para mí todo empieza en la mente, o sea, recordemos que el corazón se conecta con con la mente supraconsciente, ¿no? Tú lo Ujú. sabes. De acuerdo. Bueno, ahí Entonces, lo tienen. Ivonne Rangel Jaimes, gracias, hermosa mía. Idmani. Y es Itmani o Itmani. Itmaní, Ah, Idmani. Itmani, bueno, muy bien, ya saben entonces. Ivonne, gracias, hermosa, por estar acá.
por acudir al llamado, a la invitación, por regalarnos un poco de ti, abrirnos tu corazón y darnos tantos regalos. Muchísimos, muchísimos. Nos vamos con el corazón llenito, llenito, llenito y pues sorprendidos de todo lo que nos permite la astrogenealogía, ¿no? Así Total. que, pues, nos vemos en una próxima ocasión a todos los que nos están viendo y bendiciones para todos. Si ven Gracias, este video bendiciones. y les gusta y lo quieren compartir y sienten que tienen que enviárselo a la persona que está buscando el por qué, el para qué, este es un video para compartir, así que por favor, compártanlo con todas las personas que sientan, hay que expandir la luz, hay que llenarnos de luz en el planeta. Amor, te amo, me encantó volverte a ver. Bendiciones, abrazo desde el corazón y muchos éxitos también con ese corazón arte. Muchas gracias. Gracias, gracias.